Los pastores Rafael y Adriana Lemes nos enseñan paso a paso los tesoros de las Escrituras. Descubriremos cuánto nos ama Dios y qué ha ganado para nuestro beneficio. Este programa es patrocinado por nuestros amigos, miembros y socios de Iglesia Palabra Pura y Blaze Ministries International. Estamos hablando, Rafael, en una serie muy importante para mí, para el cuerpo de Cristo, para todos. Es acerca de no más conciencia de pecado. Se llama, estábamos mostrando en nuestros programas anteriores la secuencia de cómo la Biblia viene en forma progresiva, muestra la caída del hombre, las consecuencias de esa caída. Después muestra cómo Dios estaba tratando al hombre con gracia, cómo después con Moisés Dios trae la ley para que todo hombre, nos dice Pablo en una escritura, que la ley fue dada para que todos se callaran la boca. Pablo era bien directo, a mí me gusta Pablo, yo creo que yo podría ser Pabla. Dice que la ley fue dada, eso está en Romanos, creo que es Romanos 3, dice 3:19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y estas palabras tan impresionantes, Rafael. Pablo nos está diciendo, Dios trajo la ley con Moisés para que el hombre supiera el pecado, para que les diera conciencia, que supieran, que no hubiera ninguna menor duda, para que se callen la boca los humanos, mejor dicho. Porque la ley no simplemente eran las 10 tablitas que le dio, la tablita con los 10 mandamientos que le dio a Moisés. La ley era todos los estatutos, preceptos, ordenanzas que traían casi 1000 de todo lo que el hombre tenía que hacer meticulosamente. Cómo tenía el hombre que prácticamente vivir para ser merecedor de cualquier beneficio, cualquier bendición de Dios. Pero Dios les dio los sacrificios para que el hombre se pudiera apoyar en el sacrificio y supiera, Señor, yo soy pecador, cometí tal pecado, traigo tal corderito, lo sacrifico. Volví a pecar, vuelvo y traigo otro corderito, y eran corderitos tras toros, tras animales y animales continuamente, día tras día, año tras año, y el sumo sacerdote también una vez al año hacían por todos los pecados del pueblo. Todo estaba bajo la sangre. ¿Por qué? Porque el hombre tenía que tener conciencia de pecado, de que los beneficios que ustedes están viviendo es porque un animalito pudo llevar, digamos, la culpa y la condena de lo que usted, ser humano, hizo. Pero ese animalito no tenía la culpa, pero en su misericordia Dios le estaba mostrando al hombre cómo por el derramamiento de sangre se podía cubrir el pecado del hombre, pero debido a que el animal no era tan valioso como el hombre, no le podía quitar el pecado. Y eso es lo que nos dice Hebreos, que si la sangre de toros y carneros y corderos pudieran quitar el pecado, no hubiera habido necesidad de que Cristo viniera. De hecho, eso se los voy a leer en Hebreos. De hecho, Adriana, estaba pensando, ahora tú hablando de esto, tenía que ser de una manera, tenía que ser bien difícil el levantarte todos los días de tu vida sabiendo que tu relación con Dios nunca puede ser buena. ¿Por qué? Por esa conciencia de pecado, constantemente sabiendo que cualquier acción, cualquier acto de tu vida, en tu vida diaria, nunca sería suficiente para poder agradar a tu Dios. Por lo tanto, necesitabas hacer estos
sacrificios. Pero ahora la gente dice, sí, bueno, pero es en el Antiguo Testamento, pero lo mismo pasa ahora en el Nuevo Testamento. Nosotros tenemos, aunque hemos recibido a Cristo y sabemos que Cristo vino y murió en la cruz por nosotros, lo recibimos en nuestro corazón, etcétera, etcétera, esa conciencia de pecado es como vivir aunque no hacemos los sacrificios con animales hoy día, pero es ese conocimiento, esa conciencia de pecado en las cuales vivimos todos los días de nuestra vida, la cual no nos deja disfrutar de esa relación con Dios, y es ese tipo de vida diariamente, sabiendo que del momento que me levante de la cama no hay nada que yo pueda hacer que pueda agradar a Dios. ¿Por qué? Porque soy un pecador. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que haga estoy pecando. Y esa conciencia, esa forma de vivir, conciencia de pecado no le deja recibir el don de la justicia. Exactamente. Y es una manera muy frustrante de vivir. ¿Por qué? Porque cuando tú recibes a Cristo y tú has nacido de nuevo, tu deseo es agradar a Dios, pero te das cuenta que no lo puedes hacer. Te das cuenta de que esa conciencia te pesa tanto sobre tus hombros que no te deja disfrutar lo que Dios ha hecho por ti. O sea, que ponemos más la conciencia de pecado por encima del regalo de lo que Cristo nos dio. Exacto. Y en vez de tirar al piso los sentimientos y creer más lo que Cristo nos dio y ser conscientes de justicia. Pero tenemos esa herencia de conciencia de pecado por culpa de la mala enseñanza, por culpa de la religión, por culpa de la falta del conocimiento. De hecho, la palabra dice que el pueblo se perece por falta de conocimiento. De la falta de conocimiento y de entendimiento, y lo que Pedro dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido entregadas a través del conocimiento de aquel, o sea, de Cristo. Todas las cosas son nuestras, pero mientras no quitemos la conciencia de pecado, mientras la religión siga fomentando, eres un pecador salvo por gracia, y no le esté diciendo a los que tiene debajo, ustedes son la justicia de Dios en Cristo Jesús. Ustedes fueron lavados por la sangre del Cordero. Dios mismo hizo un sacrificio por ustedes que los convierte en hechos hijos, hechos justos, hechos santos, hechos puros. Ustedes son tres partes: espíritu, alma y cuerpo. El espíritu fue sellado con el Espíritu Santo. El pecado no puede penetrar el espíritu. No, pero eso no lo dicen. Claro. Eso no lo dicen. Y entonces lo que hace la gente es meditar diariamente en el hecho de que soy un pecador. Y esa es constantemente lo que meditan. Y tratando de hacer algo que agrade a Dios, pero ellos saben que no pueden. Entonces se vuelve uno un fariseo. Porque cuando uno está meditando en que soy un pecador y empiezo a hacer las cosas bien, entonces ahora sí creo que puedo recibir algo de Dios porque hice las cosas bien. Por lo tanto, eso suenan los fariseos, que creían que podían merecer de Dios las cosas porque me portaba bien. Exacto. Y entonces lo que hay que hacer hoy día, Adriana, es simple. Es que la gente lo complica mucho. Simplemente es reemplazar lo que están meditando. En vez de meditar esa conciencia de pecado, es meditar en la justicia de Dios y que somos hechos justos en Él. Y cuando empezamos a meditar en ello, empezamos a reemplazar aquella conciencia de pecado con una conciencia de justicia. En Hebreos 10 sigo explicando lo que estaba hablando de lo de los animales, cómo los animales no podían quitar. Dice que seguramente es Pablo, el escritor de Hebreos. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, miren cómo dice que la ley era una sombra. Aquí no dice que la ley era lo real. Lo real se llama Cristo. Esas sombras eran necesarias. Dios no podía mostrar de una qué significaba lo que iba a pasar, porque si no, entonces Satanás no se hubiera atrevido a crucificar a Jesucristo. De hecho, volvemos a Colosenses, donde dice que si los príncipes de este mundo hubieran sabido que estaban sacrificando al Hijo de la Gloria, nunca lo hubieran hecho, porque la cruz de Cristo fue la caída de Satanás. Por lo tanto, Dios no podía mostrar perfectamente en el Antiguo Testamento lo que iba a pasar, porque si no se le estropea el plan, porque Satanás entonces nunca sacrificaría, nunca hubiera crucificado al Cristo. Entonces dice Pablo aquí, teniendo la sombra de los bienes venideros, la ley, no la imagen misma de las cosas, nunca puede la ley
por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, a ser perfectos a los que se acercan. Mira que aquí nos está diciendo Pablo que la ley no puede hacer perfecto a un ser humano. ¿Por qué? Porque lo tiene con conciencia de pecado la ley, sacrificio tras sacrificio. Hiciste mal, hiciste mal, hiciste mal, condenación, culpa, hiciste mal, por tu culpa. Cuando el ser humano es así, dice Pablo, nunca pueden ser perfectos a los que se acercan. Y Hebreos 10 dice, 2, de otra manera, nunca pueden ser perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados. El 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Aquí es el Cristo hablando. Aquí, mejor dicho, es que en Hebreos 10 nos podríamos quedar todo el tiempo y no me quiero quedar como en una predicación, sino que la gente entienda cómo Pablo nos está mostrando que los animales, dice, no pueden quitar los pecados. ¿Por qué no pueden, Rafael? Porque un animal no tiene el valor de un hombre. Nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Los animales no son imagen ni semejanza de Dios. Los animales simplemente fueron creados por Dios, pero Dios a nosotros nos formó con su mano y sopló dentro de nosotros de su mismo aliento. Somos imagen y semejanza de Dios, por lo tanto un animal, dice Pablo, no puede quitar el pecado. Claro, eso. Si pusiéramos todos los animales del planeta a un lado de la balanza y al otro lado pusiéramos a un ser humano y sacrificáramos todos los animales, todos los toros, todos los corderos, todas las ovejas del mundo por un solo hombre al otro lado de la balanza, toda esa sangre no podría quitar el pecado. Claro, y todo eso, Adriana, era simplemente hasta el tiempo que llegara el cordero perfecto, el sacrificio perfecto. Entonces la sangre de los animales, la sangre de los corderos, de todos estos sacrificios, era simplemente algo que se hacía hasta que llegara el tiempo del cordero perfecto. Y ahí es cuando dice Hebreos 10:10. Vámonos a Hebreos 10:9, y diciendo esto, he aquí, este es Cristo, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, o sea, quita todos esos sacrificios, quita la ley de Moisés, está diciendo Cristo. Cuando viene, eso es lo que está diciendo. Quítalo primero para establecer esto último. Hebreos 10:10, en esa voluntad somos santificados por medio de la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda, este es el 10:14, dice, porque con una sola ofrenda, ¿cuál ofrenda? Su mismo cuerpo. Su sangre. Dijo Juan Bautista, he aquí el cordero que quita el pecado del mundo. Y aquí nos está diciendo Pablo, nos está explicando, nos dicen 10:10, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. A mí nunca la religión me dijo que yo era perfecta delante de los ojos de Dios. A mí la religión nunca me dijo que yo era justa delante de los ojos de Dios. A mí la religión nunca me dijo que el Señor a mí me veía como si yo nunca hubiera cometido pecado, porque la sangre de Cristo, porque el cuerpo de Cristo no solo me cubrió, sino que me quitó
los pecados pasados, presentes y futuros, porque ahí dice hizo perfectos para siempre. No dice hizo perfectos antes de que me recibieron. Dice para siempre, para toda la eternidad. Yo, cuando recibí a Jesucristo como Señor y Salvador, fui hecha perfecta para toda la eternidad delante de los ojos de Dios, para siempre, porque la sangre de Cristo, si la ponemos a un lado de la balanza y al otro lado de la balanza ponemos a toda la humanidad de la tierra que ha existido desde Adán y Eva y que existirá, los miles de millones de personas, una sola gota de la sangre de Cristo hubiera arrasado, limpiado completamente el pecado, porque era la sangre de Dios. Sangre pura, correcto. Y Dios vale mucho más que todo el universo y la creación juntas. Así es, Adriana. Amén, mejor dicho. Y ese conocimiento, lo que tú acabas de decir, es algo que si simplemente lo podemos parar esto y repetirlo y oírlo constantemente, porque esto es lo que nos da la clave del poder disfrutar de lo que Cristo ha hecho para nosotros. El entender estos pasajes que tú acabas de leer en Hebreos 10 es lo que nos da ahora a nosotros la tranquilidad y el conocimiento y quitarnos ese peso de conciencia de pecado y poder disfrutar de lo que Cristo ha hecho para nosotros. Por eso tú y yo nos podemos levantar hoy, levantarnos de la cama con esa tranquilidad y ese gozo de que tenemos a un Dios que nos quiere, que nos ama, y podemos hablar con Él y podemos disfrutar esa relación sin tener ese peso de pecado y tener que salir al jardín a buscar un cordero para cubrir los pecados y a los 2 minutos estoy pecando otra vez, por lo tanto tengo que hacer otro sacrificio. ¿Por qué? Porque mi vida en mis propias fuerzas no lo puedo hacer, pero al entender que fue por la sangre de Cristo, por lo que Él hizo, y el entender en que yo puedo caminar en esa verdad, es lo que me da a mí la paz y la tranquilidad de que tengo un Dios para mí y por mí. Cuando tú dices, estos programas se llaman Ya no más conciencia de pecado. Si nosotros estuviéramos bajo la ley de Moisés, o sea, digamos, no tenemos un Salvador, nos toca pagar por nuestras culpas, entonces compremos un corderito, ¿cierto? Uh-huh. Tendríamos conciencia de pecado. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo en Hebreos 10:2, cuando dice: de otra manera cesarían de ofrecerse los que tributan este culto, porque limpios una vez no tendrían más conciencia de pecado. El problema, Rafael, es que nosotros, nacidos de nuevo, fuimos limpios una vez y para siempre. Por lo tanto, el resultado sería no más conciencia de pecado. El resultado sería conciencia de justicia. Pero lo que estamos hablando aquí, la mayoría no tiene ni idea. No estoy hablando de una pequeña porción del cuerpo de Cristo, no sabe estas verdades. No, estoy diciendo la mayoría del cuerpo de Cristo no sabe estas verdades. Son unos religiosos que van a la iglesia tratando de agradar a Dios con conciencia de pecado y creen que Jesucristo sí fue bueno, pero no entienden el sacrificio de lo que Él hizo. Entonces la religión no les deja ver qué significa hacer la justicia y por lo tanto la mayoría está bajo la ley, como si Cristo no hubiera hecho nada. Están tratando de obtener el favor de Dios y no están recibiendo lo que Dios hizo. Así que la iglesia, la mayoría de la iglesia está pobre, la mayoría de la iglesia está enferma, la mayoría de la iglesia está deprimida, no porque nuestro Dios no sea grande, sino porque la religión no ha dejado ver qué fue lo que hizo Cristo. Es culpa de la religión el estado de la gente de hoy en día, el estado de los cristianos. Deberíamos ser los más victoriosos, los más felices, deberíamos ser las personas más llenas de Dios, demostrando, llevando el evangelio, predicando, siendo fuertes en lo que somos, en lo que Él nos hizo, pero no es verdad. Está pobre, está enferma, está deprimida, sin esperanza y como con Dios, pero no lo entiendo. Exacto. Y Adriana, el versículo que voy a leer lo leímos y lo explicamos en los programas anteriores, pero dice, la gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesucristo. Esa gracia de que no tenemos conciencia de pecado, la paz para con Dios, como lo dice Romanos 5, que podemos estar en una relación con Dios sin esa fricción todo el tiempo de que soy un pecador, y todo eso lo
obtenemos simplemente por medio del conocimiento. ¿Qué conocimiento? El que tú acabas de explicar, el que tú acabas de leer en Romanos 10. Ese conocimiento de entender la diferencia de la ley y cómo se vivía bajo la ley, y ahora que ha venido Cristo y lo que hizo Cristo por nosotros y el sacrificio de Cristo que quita el pecado del mundo y que no solamente lo cubre sino que lo quita, y el entender que Él es el sacrificio perfecto. Ese conocimiento es el de lo que habla aquí Adriana. Gracia y paz sea multiplicada. ¿Cómo? Por el conocimiento de lo que tú acabas de decir. Cuando la gente entiende y recibe ese conocimiento de lo que Cristo ha hecho, la vida es sencilla. No tenemos ese peso, no tenemos esa conciencia de pecado, pero al no entenderlo es una fricción, es una batalla diaria. Él siempre tratando de hacer algo, él siempre tratando de agradar a Dios, él siempre tratando de ser bueno, de hacer bueno, y siempre es hice esto, hago un checkmark, y no hice eso, malo para mí, y tengo que hacer esto mañana, y tengo que hacer... ¿Por qué? Porque siempre estamos tratando de buscarnos lo que Cristo ya simplemente ha hecho por nosotros. Lo que acabas de decir, estamos como si fuéramos Adán. Hice algo malo, me meto detrás del árbol porque tengo miedo. ¿Sí me entiendes? Uh-huh. Entonces, de hecho, la palabra nos dice en Romanos 8:15, dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Otra vez. Aquí nos lo dice. Había gente que estaba en temor porque recibieron un espíritu de esclavitud, que recibieron ser hechos hijos de Satanás por culpa de Adán, toda la humanidad. Entonces dice, otra vez en temor. Dice, se lo repito, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual puedes decir, Abba Padre, para poder decir, papito, me recibes. ¿Por qué? Porque por gracia me has amado, porque no me tienes en cuenta de mis pecados, porque de mis transgresiones, mis iniquidades y mis pecados nunca más te vas a acordar, porque fueron lavados una vez y para siempre por Cristo. Y mientras yo entienda esto en esta tierra, tengo aseguradas las bendiciones de Dios, y en la otra vida es simplemente seguir creciendo y seguir amando a Dios, seguir recibiendo su amor. Pero si yo no lo entiendo en esta tierra, Rafael, desafortunadamente, si soy salvo, pues lo voy a entender en la otra vida. Pero era mejor entenderlo aquí, desde aquí empecemos a entender. Claro, es aquí donde tenemos que empezar a vivir y empezar a disfrutar lo que Cristo ha hecho. Y eso es lo que la gente no entiende, que es aquí, en esta tierra, ahora, cuando necesitamos este conocimiento, necesitamos esta verdad para poder caminar y vivir en ella, disfrutando lo que Cristo ha hecho. Cuando vayamos al cielo lo vamos a disfrutar y ya va a estar hecho, y ya en aquel momento vamos a hacerlo, pero es aquí, en el día de hoy, donde lo necesitamos. Por eso la gente, cuando acá dice Pablo, no habéis recibido otra vez el espíritu de esclavitud para estar en temor, está claro, porque si yo, siendo cristiana, tengo temor del castigo de Dios, tengo espíritu de esclavitud y no espíritu de adopción. Si yo creo, ay, Dios me va a castigar, eso fue porque me lo enseñó la religión, por lo tanto yo no puedo disfrutar de una relación con Dios, y cuando algo malo viene a mi vida, yo digo, sí, eso fue consecuencia de algo malo que yo hice, eso fue lo que yo me merecía, Dios me está castigando por eso, y sí, yo me merezco el castigo. Yo me lo merezco. La gente empieza a pensar así y empieza cada vez más a nunca alcanzan nada porque no entienden que ya lo tienen. Entonces, en vez de pararse cuando hacen algo malo, lo que esperan es castigo divino, y por eso le abren la puerta a las enfermedades, le abren la puerta a la ruina, porque están en temor y creen, me merezco la enfermedad, me merezco esta ruina, yo no soy nadie, soy un fracasado, soy un de malas. Lo que hacen es abrir la puerta al enemigo para actuar en sus vidas. Y cuando yo estoy viviendo así, tengo miedo de Dios y de su castigo, en vez de tener conciencia de Cristo y de su sacrificio. Eso, correcto. Yo no le tengo que tener miedo a Dios. Yo lo que tengo que tener es amor a Dios, porque he entendido el amor que Él me tuvo demostrado en Cristo cuando fue a la cruz.
pero la mayoría del mundo cristiano, que son salvos, y no lo dudo, hay mucha gente salva, la mayoría de salvos que nos encontramos, la mayoría aceptan el castigo de Dios porque creen que se lo merecen y no entienden que el castigo lo recibió Dios mismo en la cruz por amor a mí, para que yo tenga la bendición que no me merezco. Entonces, Adriana, ¿cómo podemos cambiar esa forma de pensar? ¿Cómo podemos cambiar ese peso, esa conciencia de pecado que nos hunde, que no nos deja vivir, que nos tiene como, para explicarlo de una forma, como siempre, una nube negra sobre nuestras cabezas? La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y el problema es que la religión le cita este mismo versículo, pero no le está diciendo la palabra del Evangelio de Jesucristo. De hecho, si nos vamos, lo que dice en el griego, dice, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Cristo. Correcto. ¿Qué podemos hacer? Escuchar y escuchar el verdadero evangelio de las buenas nuevas de Jesucristo, entender y meditar en estas verdades, que hagan clic en mi vida, en que la próxima vez si yo hago algo malo no digo, ay, sino, gracias Señor, porque soy justo y me ves como justo y me paro de aquí, y no expectativa de castigo, sino expectativa de bondad, de misericordia, y que Dios me ama, y por lo tanto voy desarrollándome y creciendo a la estatura del varón perfecto que es Cristo. En el camino me voy a equivocar, pues claro que me voy a equivocar, pero 7 veces cae el justo y 7 veces lo levantará. Exacto. Así, Adriana, entonces lo que tenemos que hacer es simplemente meditar en ello, meditar en el sacrificio perfecto que fue Cristo, meditar que somos justicia de Dios en Él, que somos la justicia, que hemos sido hechos justicia, no que tú vas a hacer o no que te vas a ganar, pero que eres la justicia de Dios en Él. Y cuando empiezas a meditar en esta verdad, cuando empiezas a meditar de que Dios te quiere, de que Dios ha hecho todo esto por ti y para ti, empiezas a quitarte este sentido de pecador y empiezas a vivir en la realidad de quién eres, la justicia de Dios en Él. Así que bendiciones y hasta la próxima. Bendiciones. Pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabracura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21326.